necesitado de todo. Él conoce nuestras debilidades, Él conoce lo que nosotros pasamos. Y Jesús nos entiende a nosotros como seres humanos, Él entiende nuestra condición. ¿Amén? Yo les quiero hablar sobre las dos huidas. De las dos huidas. Tengo varias series de dos, pero este es el primero, las dos huidas. Aleluya. Y cuando Jesús fue tentado, Jesús se defendió con la palabra de Dios. Aleluya. Pero hay tentaciones, hay pecados que tú no lo puedes enfrentar con la palabra. Aleluya. Amén. Por eso el título hoy, las dos huidas. Las dos huidas. ¿Pero de qué hay que huir? Vayamos conmigo en 1 Corintios 10, 14. La primera huida es huir de la idolatría. Por tanto, amados míos, huir de la idolatría. Aleluya. Huir de la idolatría. Esa es la primera huida. Y la segunda huida es huir de la fornicación. Huir de la fornicación. 1 Corintios 6, 18. Huir de la fornicación. Bueno, la primera huida, huir de la idolatría. Vamos a buscar un poquito sobre la idolatría. ¿Qué es la idolatría? ¿Qué es la idolatría? Uno se pregunta, ¿verdad? Y uno ya se imagina una imagen. Yo resumí, la idolatría es todo lo que ocupa el lugar de Dios. Esa es la idolatría. Todo lo que ocupa el lugar de Dios. Vamos a ver el primer y gran mandamiento. ¿Qué nos dice? Éxodo 20. Éxodo 20, versículo 2 en adelante. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza, ni está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, de los que me aborrecen y hago misericordia de millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. Aleluya. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Se incluye el primer mandamiento, que es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Aleluya. Entonces, cuando decimos huir de la idolatría, ¿por qué el Señor, Jehová Dios, da tanto detalle, verdad? Aquí, cuando nos dice, no te hagas imagen, porque el pueblo de Israel, cuando venía de Egipto, ellos estaban acostumbrados a adorar imágenes. Ellos tenían tantos dioses que Dios tuvo que... Por eso le dicen en Deuteronomio 6:4. Aleluya. Jehová vuestro Dios no es, porque ellos adoraban a muchos ídolos, muchas deidades que no eran dioses, no era el Dios verdadero. Aleluya. Ese es el primer y gran mandamiento, es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y eso incluye lo que leímos. No tomarás, no harás imagen, no hacer imagen. Pero muchas veces decimos que solamente eso es la idolatría. Aleluya.
solamente eso es idolatría, porque vamos y un poquitito a Corintios. Vamos a leer el capítulo 7, 17. No siempre la idolatría es hacer imagen solamente. La idolatría es todo lo que ocupa el lugar de Dios. No seas idólatra, dice, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Muchas veces idolatramos la comida o idolatramos el juego. Cuando algo ocupa el lugar de Dios, eso ya es idolatría. A veces la gente, los hermanos, no vienen al culto porque su hijo tiene partido de repente. Pone en primer lugar el partido y dice, no, a Dios. ¿Eso es un ídolo? No estoy en contra del fútbol, por ejemplo. No estoy en contra del partido. Pero que eso te quite el lugar de Dios, eso ya es idolatría. Hay tantas cosas que podemos añadir, pero no quiero agarrar mucho. Un ejemplo nomás. Aleluya. Con la comida. Alguien nos invita de repente, ¿verdad? No queremos comer asado, pero justo y nos venimos a la iglesia porque hay una invitación más que nos llama la atención. Porque eso es lo que dice el 7. A veces dice, no sean encontradores de ídolos, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a jugar. La bebida muchas veces es un ídolo. El Dios sobre la bebida. Entonces ya es imposible. Entonces, ¿qué nos dice el 10:14? Huir de la idolatría. ¿Por qué? Porque no podemos enfrentar con la palabra a la idolatría. Tenemos que huir. Tenemos que rechazar, saber decir no. Porque yo me doy cuenta por las personas. Había un conocido nuestro, ¿verdad?, que estaba con nosotros en la iglesia. Era un matrimonio que ellos venían de la iglesia tradicional y eran fervientes, estaban en su primer amor y sirvieron mucho tiempo de iglesia, inclusive eran diáconos. Hoy día están adorando a imágenes solamente y eso es triste porque no vieron, siempre está ahí y eso es fuerte. Hoy día siguen, volvieron a la idolatría y eso es triste. Entonces tenemos, ¿por qué? Porque pensaron que solamente reprendiendo a un ídolo no se reprende, tenés que huir. La iglesia dice huir de la idolatría. Cualquier cosa que quite el lugar de Dios, la idolatría, entonces hay que huir de eso. Amén. Ya vamos por nuestra segunda huida, que van siempre de la mano. La fornicación va siempre de la mano con la idolatría. Es interesante eso. Vamos a leer un poquito lo que dice en Génesis, Éxodo 24. Porque Dios advirtió muchas veces al pueblo de este pecado. Éxodo 34, 12. Dice: guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no seáis tropezaderos en medio de ti. De
derribará sus altares, quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es, por tanto no hará alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarás en pos de sus dioses y ofrecerá sacrificio a sus dioses, y te invitará a comer, y comerá de sus sacrificios, y tomará de sus hijas para sus hijos, y fornicando con sus hijas en pos de sus dioses hará fornicación también a sus hijos en pos de sus dioses de ellas. Aleluya. No harás dioses de fundición. ¿Se dan cuenta que siempre la fornicación va de la mano con la idolatría? Siempre está ahí. Por eso yo le puse el título Las dos huidas. Que si pudiste huir de la idolatría, también vas a poder huir de este pecado de la fornicación. Vamos a leer 1 Corintios 6, 18 en adelante. Perdón, quiero leer con ustedes desde el capítulo 12, vamos a leer 6, 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todo conviene. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. La vianda para el vientre y el vientre para la vianda. Pero tanto a lo uno como a lo otro destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Aleluya. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder, refiriéndose a la resurrección. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y os haré miembros de una ramera, dice, de ningún modo. ¿No sabéis que el que se une con una ramera, uno es con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Aleluya, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad a Dios, pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Más claro, muy claro la palabra. ¿Por qué nos manda a huir de la fornicación? Porque es el pecado que es contra nuestro propio cuerpo. ¿Sabemos qué es la fornicación? La fornicación es todo tipo de inmoralidad sexual. También ahí incluye el adulterio. Aleluya. ¿Por qué el Señor, por qué aquí el apóstol Pablo da un énfasis a huir? ¿Por qué? Porque a este pecado no le puedes enfrentar con la palabra. A este pecado o a esta tentación no puedes negociar con este pecado. Es más, con el pecado no se negocia, con el pecado no se juega. Más todavía con la fornicación. Por eso hay que huir, querido hermano. Aleluya. Y mi ejemplo para la huida es José de Egipto. Aleluya. ¿Qué hizo José? Sabemos la historia, ¿verdad? José fue tentado a fornicar. ¿Pero qué él hizo? Libre. Hay que huir. Hay un dicho una frase que yo siempre le tengo de un gerente que trabaja en esta empresa.
Y él decía, huir a tiempo no es acto de cobardía. Huir a tiempo no es acto de cobardía. Pero una vez que ya estaba metido, querer huir a los 45, o sea, ya está ahí, sí que es cobardía. Huir a tiempo no es acto de cobardía. Dice en Timoteo, pues no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aleluya. Josué huyó. Tenemos que aprender a huir de los pecados de la inmoralidad sexual. ¿Por qué? Porque esto destruye nuestro cuerpo, esto destruye, y cuando en el matrimonio sí que no solamente se destruye a uno, sino ya destruye a su matrimonio, su familia, todo lo que implica eso. Y es más profundo. Pero para los solteros también huir. Esto es para todos, no solo para los solteros, sino para todos. Huir de la fornicación, huir de los pecados de la inmoralidad sexual, huir. Dice en Judas, poderoso es Dios para guardarnos sin caída y presentarnos delante del Padre sin mancha. Pero si nosotros mismos luego muchas veces coqueteamos en el pecado, Satanás siempre va a tentar. Pero si tú sabes huir, vamos a leer. Aleluya. 2 Corintios. 2 Corintios. Segundo Corintios 6, 14, adelante, dice, nos unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia el Cristo con el diablo? ¿Por qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y de los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos, y apartados, dice el Señor. Aleluya. Somos templo del Espíritu Santo. Y tenemos que cuidar. Vamos a ver 6:12. 1 Corintios 6:12. Corintios habla mucho de perdón, 3:16. 3:16. Una advertencia. 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual vosotros sois, santo es. Aleluya. Cuidado, hay que cuidar nuestro templo, porque es de Dios, no es nuestro. Nuestro cuerpo ya no nos pertenece, porque alguien pagó un precio. Alguien pagó un precio muy alto por nuestras vidas. Jesucristo pagó, el Hijo de Dios pagó con su sangre. Este compró. Y hoy somos propiedad de Él. Somos propiedad de Él. Por eso dice en Hebreo, ¿cuánto mayor castigo pensáis que va a recibir aquel que pisoteare
al Hijo de Dios. Y viene por inmunda la sangre del pacto. Huí de la idolatría, huí de la fornicación. 5:9 al 11. Aleluya. Dice, no, os escribo por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Esto es fuerte, aleluya, pero es la palabra del Señor. Esto nos toca a nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos una responsabilidad. Por eso hoy hay que atesorar esta palabra de huir y poner en práctica. Porque todos somos tentados. Quien dice que no es tentado, pero la tentación a uno es pecado. Pero cuando uno cede a la tentación, ahí ya. Entonces tenemos que huir a tiempo. Y no permitir que el enemigo tome ventaja. Porque hay un mundo espiritual que no vemos, que hay detrás de estos pecados. Y eso es otro tema. Aleluya. Entonces huí. 2 Corintios 7:1 quiero compartir con ustedes, ya terminamos para orar. 7:1, 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando en la santidad, en el temor de Dios. Limpiémonos. Aleluya. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando en la santidad, en el temor de Dios. Aleluya. Y tenemos tales promesas. Cristo pagó el precio, hermano. Tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Pues dice, perfeccionando en la santidad y en el temor de Dios. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Yo preparé este tema. Solamente hay dos huidas. Tenemos que aprender a huir. Amén, hermano. Huir de la idolatría, huir de la fornicación, porque eso destruye tu cuerpo, destruye tu familia y las consecuencias son irreversibles. Y eso es lo más triste. Dios te perdona, pero las consecuencias tenés que sufrirlo. ¿Qué pasó con David, el rey David, cuando pecó? Dijo, ayunó, oró, no cargó, no sé cuánto, ayunó, pero la consecuencia ya estaba. La consecuencia ya estaba determinada para su vida. Sí, Dios le perdonó, fue conforme al corazón de Dios, pero la consecuencia fue dolorosa. Esa fue la consecuencia. El niño nació muerto y después uno de sus hijos ya le viola a su medio hermana
Y así. Esa fue la consecuencia. Después, en el mano de su hijo, el reino ya fue dividido. Las consecuencias son irreversibles. Por eso tenemos que aprender eso, a huir. Porque huir al tiempo no es algo de guardia. No sé si esta frase está en la Biblia. Pero a mí yo atesoré eso y dije, sí, cierto es. Porque si ya metiste la pata, tenés que ser responsable. Pero a tiempo. Amén. Que el Señor les diga, hermano, vamos a ponernos en pie, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios, Espíritu Santo, que nos dé, porque Él es el que nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. Tenemos que humillarnos y pedirle a Él que nos dé la fuerza para poder sobrellevar, para poder decir no al pecado, no a la idolatría. La idolatría puede ser cualquier cosa. Todo lo que ocupa en lugar de Dios es idolatría. Puede ser el trabajo, no sé. Amén. También dentro de la fornicación están los pecados sexuales de la homosexualidad y del lesbianismo. Son pecados de inmoralidad sexual que están dentro de la fornicación. Y también es la misma palabra, huir de la homosexualidad, huir del lesbianismo, porque son pecados que están contra el cuerpo. ¿Amén? Y el cuerpo es el Espíritu Santo, el templo del Espíritu Santo, hay que cuidar. Gracias, Padre. Que el Señor les bendiga, hermanos. Creo que esta reflexión nos ayude, ¿verdad?, a entender, porque muchas veces tenemos que pasar pruebas y después viene la victoria. Sin guerra no hay victoria. Aleluya. Y después de la victoria viene el botín. Aleluya. El botín de guerra. Y eso es lo que vamos a recibir después del tribunal de Cristo, allá arriba. Cuando Él nos reúna en las nubes para recompensar, dice, a cada uno según sea su obra. Aquí estamos peleando la buena batalla también. Tenemos que seguir peleando, luchando contra el pecado, para tener una herencia incorruptible en la cosa, que es santo allá en los cielos, puro. Aquí todo es pasajero, aquí todo es